El gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, durante la década de 1990, marcó un periodo de profundos cambios y controversias en la historia política del país, conocido por su mano firme en la lucha contra el terrorismo y la aplicación de políticas económicas radicales. El mandato de Fujimori dejó una huella indeleble en la sociedad peruana y en el panorama político latinoamericano. En esta entrevista conoceremos un poco el panorama de este gobierno por voces de personas comunes que vivieron en carne propia las consecuencias de las políticas económicas, políticas y sociales aplicadas en esta época. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Me gustaría, para comenzar, me digas tus nombres completos. Hola, buenas noches. Yo soy Aldo Alberto Valdivia Vargas. ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 60 años. Ya, 60 años. ¿Y cuál es tu nivel educativo? Bueno, tengo educación universitaria completa. Gracias por acceder a participar en esta entrevista. Las preguntas están relacionadas al gobierno de Fujimori. Tú viviste esa época, por lo que tienes quizás un punto de vista. La primera pregunta dice, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, yo creo que fue en el momento de transición del gobierno de Alan García y cuando pasamos al gobierno de Fujimori, porque Alan García nos dejó una hiperinflación, muy grande, donde las cosas subían todos los días. Entonces Fujimori lo que tuvo que hacer, pues, combatir esa hiperinflación, para lo cual tuvo que cerrar muchas empresas. Creo que eso es lo más duro, socialmente hablando. Cerrar bancos, cerrar empresas que eran del Estado, pero eran deficitarias. Es decir, que siempre estaban a pérdida. Y ya pues, hubo gente que se quedó en la calle, se quedó sin trabajo, ¿no? Y tuvo que buscar qué hacía. Eso básicamente, ¿no? Es lo que yo recuerdo del gobierno de... Bueno, y más, con esta respuesta nos has comentado un poco respecto a esas medidas que se implementaron para combatir la inflación, ¿no? Se cerraron bancos. ¿Qué otro tipo de medidas quizás recuerdes? Se cambió la Constitución. Ah, claro. Se vendieron algunas empresas, ¿no? Como por ejemplo, en ese tiempo Entel Perú se vendió a la española Telefónica. ¿Qué más? Pues se hicieron tratados de comercio con otros países y bueno, la idea era de que el Perú sea un país que daba ventajas comerciales a las empresas que venían al Perú a hacer empresas. ¿Y tú crees que esas medidas fueron efectivas? Sí, por supuesto que sí, que fueron efectivas. Que de tener una inflación muy elevada pasamos a una inflación muy baja. El Banco Central de Reservas no tenía oro, ¿no? Y ahora pues por la política de Fujimori pues llegó a tener tanto oro como nunca. El respaldo financiero del país era bastante grande por las mismas políticas económicas. Además también se abrió al mundo, ¿no? Vinieron las importaciones, que antes eran muy limitadas las importaciones. Los gobiernos defendían
defendían la producción propia, pues, y ahora ya el Perú prácticamente era como quitarse la venda de los ojos y ver el mundo, no realmente. Claro. Y bueno, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza, la desigualdad en el país? Bueno, hubieron muchas cosas que no recuerdo mucho ahí, pero lo que sí recuerdo es la educación, ¿no? Fujimori comprendía que el principal problema en el Perú era la educación, la falta de educación en el Perú, en el pueblo. Y entonces, pues, por ejemplo, recuerdo que comenzaron a construir colegios por todos lados, ¿no? Hubieron programas también de atención a los más pobres, ¿no? El vaso de leche, ¿no? Se continuó con el vaso de leche, ¿no? Que lo hizo la izquierda. Y hubieron programas de ayuda a los agricultores. Estuvieron muy agradecidos por eso. Y bueno, ya hablando un poquito respecto, entrando a este tema del terrorismo que también se vivió en esta época, ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, me parece que fueron buenas medidas, ¿no? Porque se derrotó al terrorismo, ¿no? De haber estado, pues, en un país en donde, pues, tenías bombas a cada rato, ¿no? Se ponían apagones también porque se volaban las torres eléctricas, asesinatos, ¿no? Había, pues, grupos armados que recorrían pueblos y mataban autoridades. Creaban el caos por todos lados, ¿no? En distintos sitios del Perú, ¿no? En Lambayeque no queda atrás, ¿no? Olmo, el mismo Motupe, los terroristas llegaron a Motupe y siempre buscaban al gobernador, y si el gobernador, pues, no les daba pleitesía, lo mataban, ¿no? Así murió mucha gente. Y fueron, sí, unas medidas acordes a las circunstancias. Me parece que sí dio resultado, y derrotaron a Abimael Guzmán, a Sendero Luminoso, al MRTA. Bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mira, yo no estuve de acuerdo con esa política. La verdad, que no se vio en el momento, se vio después. A mí me parece que fue poco, ¿no? Fueron algunas personas. Me parece que fue un porcentaje bajo. Se podría decir un 10% de repente, ¿no? Pero eso no quiere decir que estuvo bien, ¿no? No me pareció buena esa medida, pero era lo que se veía en el mundo en ese momento, ¿no? En los países desarrollados, ¿no? Los países desarrollados tenían el control de la natalidad. China también, ¿no? China, los países del mundo controlaban la natalidad de ese sujeto. Bueno, y ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Cuáles crees que fueron esas repercusiones en la libertad de expresión? Sí, se controló la prensa. Bueno, era una guerra realmente, ¿no? O sea, el terrorismo no solamente era los grupos armados que disparaban, que mataban, ¿no? Sino que también había gente infiltrada en todos lados. Fueron fruto, pues, del gobierno de Velasco, del gobierno de Alan García. Entonces, Fujimori vio esa manera de combatirlas, ¿no? La verdad que
de repente en su momento fueron necesarias, ¿no? Pero ahora ya no las necesitamos, ¿no? Ujú. Las medidas que hicieron pues fue comprar periodistas, comprar periódicos, ¿no? Para que hablaran bien del gobierno, para que le reventaran cohetes, como se dice. Y esas fueron las medidas, ¿no? que tuvo para quedarse en el poder, para seguir aplicando pues sus políticas. Ujú. Bueno, y ya para finalizar, ¿conoces cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias crees que tuvo para el país? Bueno, lo que llevó abajo el gobierno de Fujimori pues el querer perpetrarse en el poder, ¿no? Inclusive cambió la constitución, ¿no? Porque un presidente solamente puede gobernar 5 años para que pueda reelegirse, ¿no? Además pues que tuvo que coimear, ¿no? Coimeó y filmaba las coimas que daba, ¿no? A políticos, a empresarios, a periodistas, a dueños de periódicos, ¿no? Por ejemplo, el Canal 2 en ese tiempo, que ahora ha fugado, ¿no? Entonces, digamos, una cuestión, me tiraron dedo, ¿no? Y algunos pues sacaron al aire algunos de esos videos donde se pagaban bastante dinero, y eso fue la caída prácticamente de Fujimori. Por negar eso, tuvo que huir del país, ¿no? Y dejar el poder. Las consecuencias, bueno, el control, ¿no? El control del país, bueno, que se venía en cosas que se extralimitaban, ¿no? Que prácticamente eran robos, ¿no? Por querer tener más, ¿no? Su asesor, por ejemplo, Vladimiro Montesino, ¿no? Tenía mucho dinero y robaba y repartía plata por todos lados, ¿no? La consecuencia fue el caos, el desorden, el abuso, ¿no? Bueno, nada, fue un gusto. Gracias por participar en la entrevista y bueno, que tengas buenas noches. Buenos días, estamos aquí con la señora Rosa Oblitas. Ella es docente de profesión y durante su juventud vivió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Justamente el día de hoy vamos a hacerles algunas preguntas referente a eso. La primera pregunta sería, ¿qué políticas sociales, en este caso, se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para poder abordar la desigualdad y la pobreza en el país? Bueno, según yo recuerdo, había un programa que se llamaba PRONA, donde se le daba apoyo alimentario a las familias pues, más necesitadas. También había un programa Juntos, que me parece que también continúa con el actual gobierno, donde allí se les daba un apoyo económico, ¿no? Monetario a las personas de pobreza extrema. También tengo entendido, por noticias me enteré de una ayuda a las zonas rurales, a las zonas urbanas marginales, alejadas, las más necesitadas del país, donde se les proporcionaba atención médica gratuita. ¿Qué opina de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para combatir los grupos subversivos como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o Sendero Luminoso? Bueno, el terrorismo en el Perú ya tenía, cuando llega Fujimori pues al gobierno ya tenía tiempo, ¿no? De haberse dado, iba en momento. Yo recuerdo que ya el problema iba incluso desde el gobierno de la UNDE, de Alan García, y no se había podido hacer mucho. Entonces pienso que el gobierno Fujimori, apoyado pues por los militares, hizo prácticamente tomó medidas drásticas para combatir estos dos grupos terroristas. Y pienso que sí dieron resultados, ¿no? Porque ya el Perú vivía un caos terrible, estábamos inmersos en un terror, pero al combatir este terrorismo también cayeron personas inocentes, sobre todo fundamentalmente en la zona de Ayacucho, en las zonas rurales alejadas del país, ¿no? En nuestra sierra. Ya en el informe de la Comisión de la Verdad eso se ha podido demostrar. Lamentablemente
se tuvo que tomar medidas drásticas. Pienso que sí se hizo efectivo, que sí mejoró, hubo cierta pacificación en el país, pero mucha gente inocente sufrió. Por ejemplo, el caso recuerdo clarísimo de los periodistas de Churacay, ¿no? Que fueron confundidos por terroristas y asesinados en Ayacucho. Y así otros casos también que se dieron de violación de los derechos humanos para combatir el terrorismo en el país. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? A ver, se vivieron muchos problemas, ¿no? De toda índole, como mencionaba. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, hay una crisis, una inflación que ya venía fuerte desde el gobierno de Alan García, y el gobierno de Fujimori tomó medidas drásticas, ¿no? Que afectó muchísimo la economía nacional, pero que de alguna manera trató de estabilizar la economía en el país. Lamentablemente también hubo mucha corrupción. Creo que la mayor crítica que se ha hecho al gobierno de Fujimori, la corrupción que se dio sobre todo en su segundo gobierno, y también se le tildó pues de dictador, porque sobre todo al combatir el terrorismo hubo muchas violaciones de derechos humanos, torturas, también de alguna manera se cortó la libertad de prensa, y un problema social muy fuerte pues que se vivió el terrorismo, ¿no? Combatiendo los grupos armados del Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico, donde se realizaron esterilizaciones a miles de mujeres, sobre todo en la zona andina e indígenas. ¿Qué opina usted de esta política? Bueno, yo creo que se dio por la grave crisis social y económica que se vive en el país, ¿no? Yo creo que sí es necesario en esas, digamos, circunstancias, contexto extremo en que se encontraba el país, porque de alguna manera se logró controlar la natalidad en esas zonas más pobres, ¿no? De pobreza extrema. Sino que es un tema bastante controversial porque según sé hay algunas denuncias aisladas, ¿no? De que en algunos casos fueron, digamos, no informadas debidamente esas mujeres. Pero yo creo que fue una política de control de natalidad que era necesaria en esos momentos. ¿Sabe cuáles fueron las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar a la prensa? ¿Y cuáles fueron las consecuencias en la libertad de expresión? Bueno, según recuerdo, había cierta represión a los medios de comunicación que no estaban a favor del gobierno, ¿no? Incluso persecuciones a periodistas que tuvieron que abandonar incluso el país, peligraba su vida. Eso se habló muchísimo en los medios que uno se podía informar, porque mayormente los medios pues comprados por el gobierno informaban de acuerdo a las conveniencias, digamos, del gobierno político en ese momento. Entonces, justamente creo que es una de las críticas que se ha dado porque se coercionó la libertad de expresión en ese tiempo. ¿Qué medidas se implementaron para poder combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no fueron efectivas? Bueno, la crisis social que se vivía y económica, que lo mencioné, ya venía de gobiernos anteriores, creo que llevaron a tener un plan extremo, digamos, con muchas medidas económicas. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, es de que se privatizaron varias empresas estatales, ¿no? Se redujo el gasto público. De alguna manera, entre otras medidas que se dieron económicas, creo que se llevó a cierta estabilidad económica en el país, ya que venimos en una crisis fuerte, pero creo que también afectó muchísimo la economía de las poblaciones más vulnerables, ¿no? La pobreza extrema en el Perú. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron al fin del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Qué consecuencias tuvieron para el país? Bueno, según recuerdo, fundamentalmente su gobierno llegó a su fin por un lado la corrupción y por otro lado pues, la protección contra los derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto, considero que en el primer gobierno de Fujimori se trabajó por el país, hubo cierta estabilidad económica y social,
ya en el segundo gobierno y en el intento del tercero hubo mucha corrupción, ¿no? Yo creo que es la principal acusación que se dio al gobierno Fujimori. Se dio el soborno a políticos, altos funcionarios de su gobierno que se conocieron a través de los llamados Vladivideos, ¿no? A través de sus filmados por su asesor mano derecha Vladimiro Montesinos y que hasta ahora está enfrentando la justicia. Yo creo que la corrupción llevó abajo al gobierno, igualmente la violación contra los derechos humanos, que se da, por ejemplo, con los opositores a su gobierno, fundamentalmente políticos, prensa, y la lucha contra el terrorismo, donde si bien es cierto sí se avanzó, pero lamentablemente también un gran porcentaje de víctimas fueron inocentes peruanos, sobre todo en las zonas más alejadas, las zonas andinas y pobres del país. Muchas gracias por su opinión, señora Rosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Salas, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas, mi primer siglo. A continuación vamos a hacer la tarea de la actividad de la semana número 15, acerca de lo que fue el gobierno de Fujimori. En esta entrevista tenemos a la señora Ángela Díaz, donde nos va a contar nos va a dar su opinión acerca del gobierno de Fujimori, ya que ella ha estado presente en esa época un poco oscura de nuestro Perú. Muy bien, Angelita, ¿cómo se siente usted? Tranquila, contenta y dispuesta a rajar del chinito Tencantalá. Ya, listo, ok. Comencemos con la pregunta. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, hubieron demasiadas cosas en el gobierno de Fujimori. Hubo hiperinflación, hubo falta de trabajo, no había vivienda, se dieron las famosas invasiones por todo lado. Fue caótico. Para mí fue un gobierno caótico, aunque para muchos dicen que fue el mejor gobierno, para mí fue un pésimo gobierno. Sí, pero hubo bastante pobreza, dicen, ¿no? Sí, bastante pobreza, bastante gente en las calles pidiendo a las empresas privadas, porque, bueno, lamentablemente pues Fujimori privatizó muchas empresas nacionales, ¿no? Y pidiendo trabajo y no había, pues, lamentablemente. Ok. Continuamos con la siguiente pregunta, que viene siendo: ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Y si fueron estas efectivas o no. Ya. Mira, en ese aspecto lo que te puedo decir es de que Fujimori implantó su famoso Fujichoco. Ya. El Sí, famoso, sí, recuerdo yo no sé si en algún momento de tu vida, bueno, tú ni siquiera habías nacido, creo que en ese tiempo, pero se implementó el famoso Fujichoco. Ahí se subieron los impuestos, se controló un poco el tema de la moneda, fueron demasiadas cosas bastante complicadas, en serio. Yo no conozco mucho de política, tampoco me gusta la política, pero sí podía darme cuenta, tonta tampoco era, ¿no? Pero sí me podía dar cuenta de que ese Fujichoco trajo demasiadas complicaciones al Perú. Sí, ¿no? Hubo bastante, según lo que dicen en las noticias, ¿no? La tasa de desempleo aumentó a un 1000%, ¿qué 100? A un 1000%, no había gente con trabajo, todo era argolla. Ok, listo. Tercera pregunta sería: ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Qué políticas sociales? Las políticas sociales que se implementaron fueron, ¿qué te puedo decir? El vaso de leche, pues. El vaso de leche y Los comedores populares. los comedores populares, los famosos comedores populares. Eso fue de alguna forma algo que mitigó un poco la pobreza en los asentamientos humanos. Por ejemplo, en Lima se miraba la pobreza, pero terriblemente mal. O sea, tú ibas a Lima en el tiempo de Fujimori y tú mirabas a la entrada de Lima, nomás mirabas todas esas invasiones y con gente en la calle o gente en la pista, en la carretera, buscando entre la basura qué comer. Era traumático, en serio, era bien triste.
Con los Terrible. comedores populares y con el vaso de leche como que un poco se Se emitió eso. se mitigó toda esa hambruna, toda esa pobreza, ¿no? Pero igual, o sea, si no tenías trabajo, olvídate, no llevabas nada para tu casa. Claro, imagino, la salsa de precio, la hiperinflación, terrible. Muy bien, continuando con la entrevista. ¿Qué opina usted sobre las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ah, ya, mira, ¿qué te puedo decir en ese aspecto? Mira, Fujimori fue bastante astuto. Por eso digo que ese chinito te encantará. Se retiró del Tratado de San José, ese tratado que defiende los derechos humanos, el derecho a la vida, y se retiró por un tiempo, ¿no? Pues no me acuerdo si fue por un año o por 2 años que se retiró del Tratado de San José, y fue pues en ese tiempo en el que él hizo pampa, desactivó, o sea, logró desactivar el terrorismo, el RTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero también en base a eso, en base a que se retiró de ese tratado, mató gente a diestra y siniestra, amparándose en que eran terroristas. Ah, ¿no? ya, sí, Por recuerdo. ejemplo, el caso de Barrios Altos. Ujú. Eso fue una matanza que no Genocidio. tenía motivo ni razón, ¿entiendes? Ujú. Y bueno, y él amparándose en eso. En la siguiente pregunta vamos a abordar un tema político un poquito fuerte. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, entre ellas campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, eso fue un genocidio, pero así, oleado y sacramentado. ¿Por qué? Porque se esterilizó a mujeres con y sin su consentimiento. Hubieron mujeres que sí estaban de acuerdo con esterilizarse porque ya tenían demasiados niños, ¿no? Entonces, pero y las que no, y las que solo tenían un niño y querían ser madres por segunda o tercera vez, ¿qué pasó con ellas? Mujeres que iban al hospital a dar a luz en proceso de parto, ya en trabajo de parto, y le decían, uy, tú no puedes dar a luz por parto normal, te vamos a hacer cesárea. Y todas las mujeres en aquel momento, en aquel tiempo de la esterilización de Fujimori, fueron partos por cesárea. Y ahí fue donde las esterilizaron. Yo soy parte de una de esas esterilizaciones. En mi segunda hija a mí me esterilizaron. ¿Sí? Y a mí no me preguntaron si yo quería esterilizarme o no, o si quería o no tener más hijos. ¿Mm? Por eso te digo, para mí el gobierno de Fujimori fue el peor de los gobiernos que pudo haber. Un dato interesante. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? En el tiempo de Fujimori hubo el famoso, si no estás conmigo, no estás con nadie, te desaparezco, ¿me entiendes? Y hubo bastante prensa televisiva, prensa hablada, que se vendió por miedo, no por otra cosa, por miedo a que fueran eliminados. Entonces la primera empresa televisiva que se vendió fue pues América Televisión. América Televisión le rendía culto y pleitesía a Fujimori y a todas las cosas que hacía. Nunca hablaba mal de él, nunca. Entonces, Pasara lo que pasara. Pasara lo que pasara, ellos nunca daban malas noticias. Está como que vivíamos en una burbujita, ¿no? Claro, lo tenían en una burbujita a Fujimori, lo protegían de cualquier otra cosa, de cualquier cosa mala que pueda haber por cualquier otro tipo de prensa hablada o escrita o televisiva. Y eso fue, pues, ¿no? O sea, si no estás conmigo te mueres. ¿Algún canal de televisión se le opuso? ¿Sabe usted alguno? Sí, se le opuso Frecuencia Latina y ahí hubo bastantes. ¿Un atentado? Hubo un atentado y adujeron que era atentado terrorista, pero no era así. Tremendas manipulaciones. Le dijeron, viste, esto es lo que podemos hacer.
Y ya llegando ya a la última parte de la entrevista, vamos a abordar la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Hubieron bastantes acontecimientos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori, y el principal, la venta de armamento a las FARC, ¿no? Al grupo terrorista colombiano, y también pues el famoso Pentagonito con su papá Vladimiro Montesinos, que se encargaba de sobornar a todos los parlamentarios, ¿no? Y ahí salieron por los famosos tránsfugas, los famosos parlamentarios tránsfugas, que por una buena cantidad de dinero se pasaban al grupo de Fujimori. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser mayoría y como mayoría poder hacer lo que les diera la gana con el Perú. Por eso es que el Perú se fue con el gobierno de la palabra, se fue al carajo, ¿no? Porque vendieron empresas nacionales, las privatizaron, y esos nuevos dueños votaron a toda esa gente que trabajaba en esas empresas. Por eso es que hubo falta de trabajo, por eso es que hubo pobreza, por eso es que hubo tanta situación mala, tanta situación crítica en el Perú que definitivamente nos puso a la cola de todos los países de Latinoamérica. Sí, que hasta donde se sabe, pues Fujimori todavía se escapó, ¿no? Huyó. Claro, lo más rochoso de este hombre fue que pese a que se le descubrió todo eso, ya bueno, explotó la bomba, ¿no? Explotó la bomba en televisión. Él agarró y se escapó a Japón y renunció por fax. Lo más anecdótico fue que renunció por fax, y fue ahí pues donde ya se convocó a nuevas elecciones, y ya el siguiente presidente pues recibió un país totalmente destrozado, totalmente en la ruina, porque Fujimori se llevó todas las riquezas, pese a que se escapó, ¿no? O sea, se escapó a Japón, pero se escapó con una muy buena cantidad de dinero, y ahí estuvo metida toda su familia, estuvieron metidos sus hermanos, sus primos, sus cuñados, sus hijas, y sobre todo Keiko, la famosa señora K. La señora K. Muchas gracias, señorita Ángela, por todo. Eso será por otra ocasión. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy voy a presentar una pequeña entrevista acerca del gobierno de Fujimori. La persona que voy a entrevistar es a mi papá. Ha vivido muchas experiencias en esta época, tanto en económico, en lo social y en lo político. Bueno, voy a entrevistar a mi papá. Comenzamos por sus nombres. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Lara Orellana. ¿Qué edad tiene? Tengo 76 años. ¿Y qué nivel de educación tiene? Nivel de educación tengo secundaria. Ok. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza en el país? La política del presidente Fujimori en la década de 1992 hasta el año 2000, la política que aplicó el presidente es lo siguiente. La inflación de nuestro país que produjo la reestructuración del país aplicó el presidente Fujimori. La inflación, el cambio de la moneda que es actual, el sol, pues también aplicó la política del acuerdo de paz con el vecino país del Ecuador, la firmación del acta de paz en la ciudad de Brasil, en Brasil, y por lo tanto nosotros llegamos a saber realmente el país, el presidente Fujimori dejó muchas cosas, y la captura del terrorismo Abimael Guzmán. Ya, esto tema tenía que pacificar el país con una realidad que el Perú debía vivir en tranquilidad, en paz. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy voy a presentar una pequeña entrevista acerca del gobierno de Fujimori. La persona que voy a entrevistar es a mi papá. Ha vivido muchas experiencias en esta época, tanto en económico, en lo social y en lo político.
Bueno, voy a entrevistar a mi papá. Comenzamos por sus nombres. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Lara Orellana. ¿Qué edad tiene? Tengo 76 años. ¿Y qué nivel de educación tiene? Nivel de educación tengo secundaria. Ok. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza en el país? La política del presidente Fujimori en la década 1992 hasta el año 2000, la política que aplicó el presidente es lo siguiente. La inflación de nuestro país que produjo la reestructuración del país aplicó el presidente Fujimori. La inflación, el cambio de la moneda que es actual, el sol, pues también aplicó la política del acuerdo de paz con el vecino país del Ecuador, la firmación de acta de paz en la ciudad de Brasil, en Brasil, y por lo tanto nosotros llegamos de saber realmente que el país, el presidente Fujimori dejó muchas cosas, y la captura del terrorismo Abimael Guzmán. Ya, tema tenía que pacificar el país con una realidad que el Perú debía vivir en tranquilidad, en paz. Bueno, continuando con la segunda pregunta a mi entrevistado, le voy a decir la siguiente pregunta. ¿Qué opinas acerca de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué opinas de estas medidas que se realizó en el gobierno de Fujimori? Por favor, explícame. Bueno, las medidas que hemos tomado sobre esta pregunta del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. En la realidad, el presidente Fujimori tuvo esa oportunidad de destruir a este movimiento que realmente a nuestro país malogró, estaba llevando a un camino que realmente no estábamos para vivir así. Queríamos vivir, el pueblo quería vivir en paz, en tranquilidad. Entonces, el presidente Fujimori tenía contacto con el DENCOTE, que es la autoridad principal en la policía, en los casos judiciales también, un acuerdo por mediante el coroneles, comandantes, son investigadores especializados para la captura de los terroristas del movimiento. La captura fue estudiado meses y semanas por mediante los generales, coroneles, el general Quitén Vidal Herrera, después otros coroneles que fueron sus seguidores. Entonces, así llegaron a capturar a Abimael Guzmán, que el señor estaba preso y se murió en la cárcel. Que realmente, ¿qué más puedo decir? Porque la mayor parte de personas que hemos pasado por la década de 1992 hasta 2000, sabemos las personas que hemos visto toda esa política asquerosidad que existe en nuestro país. Gracias a Fujimori, que hoy vivimos tranquilos, pero... Bueno, continuando con la segunda pregunta a mi entrevistado, le voy a decir la siguiente pregunta. ¿Qué opinas acerca de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué opinas de estas medidas que se realizó en el gobierno de Fujimori? Por favor, explícame. Bueno, las medidas que hemos tomado sobre esta pregunta del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. En la realidad, el presidente Fujimori tuvo
esa oportunidad de destruir a este movimiento que realmente a nuestro país maduró, estaba llevando a un camino que realmente no estábamos para vivir así. Queríamos vivir, el pueblo quería vivir en paz, en tranquilidad. Entonces, el presidente Fujimori tenía contacto con el DENCOTE, que es la autoridad principal en la policía, en los casos judiciales también, un acuerdo por mediante los coroneles, comandantes, son investigadores especializados para la captura de los terroristas del movimiento. La captura fue estudiado meses y semanas por mediante los generales, coroneles, el general Quitén Vidal Herrera, después otros coroneles que fueron sus seguidores. Entonces así llegaron a capturar a Abimael Guzmán, que el señor estaba preso y se murió en la cárcel. Que realmente, ¿qué más puedo decir? Porque la mayor parte de personas que hemos pasado por la década de 1992 hasta 2000, sabemos las personas que hemos visto toda esa política asquerosidad que existe en nuestro país. Gracias a Fujimori que hoy vivimos tranquilos.